Reporte 100. Al asesor político y articulista Rubén Aguilar. Buenos días, Rubén, feliz año. Igual, Katy, buen día a quien nos escucha, lo mejor en este año lleno de cosas buenas. Pues quiero esta vez iniciar mi comentario no con una reflexión de corte político, sino de corte cultural, en particular de la lectura. A lo largo del año tendremos oportunidad de dar seguimiento a la coyuntura política del país. Y bueno, hoy se publica en El Imparcial y en una veintena de periódicos del país mi artículo de este lunes, que son las mejores novelas del segundo semestre, las mejores novelas que leí en el segundo semestre, y propongo 12 títulos. Los tres primeros de esta Premio Nobel de Literatura, ahora Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, esta francesa de 82 años, y tres títulos en particular, uno que se llama El lugar, otro que se llama El acontecimiento y otro que se llama Pura pasión, tres novelas de esta extraordinaria escritora. Toda su obra es de corte autobiográfico, estas tres obras son de corte autobiográfico, en particular El acontecimiento, donde narra un aborto que tuvo cuando era estudiante de la universidad, me resultó particularmente interesante, es un gran texto. También de otro premio Nobel de literatura, de Imre Kertész, el húngaro, La liquidación, una extraordinaria novela donde da cuenta de su estancia en un campo de exterminio en la época del nazismo. Otro también de otro premio Nobel que releí, Memorias de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982, que es el enamoramiento de un hombre de 90 años de una adolescente de 14, 15 años. También otro premio Nobel, el sudafricano, el sudafricano Coetzee, que gana el premio Nobel de Literatura en 2003, que escribe, entre otras muchas obras, La vida de los animales, que es una defensa de los animales y una denuncia de el uso en laboratorios y experimentos de los animales. Del caso de las mexicanas, esta extraordinaria novela Paradise de Fernanda Melchor, que ya había escrito antes Temporada de huracanes, con los temas de la violencia brutal que ocurre en un país como el nuestro. También Lady D de Jennifer Clement, una norteamericana que desde muy joven vino a vivir a México, que narra la vida de las adolescentes en la Sierra de Guerrero, cómo las familias las tienen que proteger del rapto de los narcotraficantes que controlan esas zonas. Releí la extraordinaria novela de George Orwell, 1984, que después de 73 años sigue siendo vigente. Todos estos regímenes autoritarios de corte fascistoide que hoy se han replanteado en muchos países del mundo. Me parece extraordinaria la novela Las gratitudes, de una francesa, de Delphine de Vigan, sobre la gratitud humana, y también de otro francés, de Éric Vuillard, La orden del día, que habla de el arranque del nazismo en Alemania. Me parece también extraordinaria novela La velocidad de la luz, y con eso termino, de Javier Cercas, este novelista español que también tiene elementos de corte autobiográfico. Y bueno, con este resumen de estas 12 novelas, que me parecen las mejores del conjunto de las novelas que leí en el segundo semestre del año, una invitación a la lectura. Es el placer infinito de leer, y que nos lo pongamos como propósito de año, leer más en un país que se lee poco. Rubén, del primer libro que mencionaba, que le llamó la atención, cuenta un asunto personal la autora que le pasó siendo estudiante. ¿Por qué particularmente le llama la atención esto de que cuenta que tuvo un aborto? Porque
es como Arnaud, toda su obra es de corte autobiográfico, sí. Enfrenta este tema en particular, el aborto en la soledad, en una Francia católica que no admitía esta posibilidad, con el rechazo generalizado del conjunto, ella sola, sin ningún apoyo. Lo hace de una manera, narra de una manera con mucha fuerza, sin calificativos, en su propio drama, de una manera directa y desencarnada de cómo está sufriendo y viviendo esa situación. Y me impactó muchísimo cómo lo expresa y cómo vivió en la soledad ese acontecimiento que debe ser terrible para todas las mujeres, y que ella lo narra, lo presenta de una manera que lo hace a uno como estrujarse, como vibrar ante el dolor de una persona que enfrenta en la soledad esa decisión tan difícil. ¿Qué edad tenía la autora en ese entonces? En ese momento debe haber tenido 20, 21 años, cuando vive esa situación. Y cuando decide contar ese paso de su vida tan propio, tan personal y tan como lo cuenta tan desgarrador, ¿cuántos años? Yo pienso que de lo que tengo registrado es un libro que publica, ella nace en 1940, tiene 82 años hoy. Este episodio lo debe de haber vivido en los años 50, 60, 70, 80, en los años 60, en los principios del año 60, pero el texto lo escribió hace apenas 20, 25 años. Y lo tiene muy claro y lo narra como si lo estuviera viviendo. Absolutamente, así narra todo. Ella, Annie Ernaux, todo, y como ya he dicho, los textos son de corte autobiográfico, pero los narra como si hubiera acabado de pasar. Es fantástico también, un texto muy reciente que escribe en 1991 de una relación amorosa que tuvo, y la llama Pura Pasión. Ella sabe, el texto va diciendo: estoy equivocada, me va a llevar al desastre esta relación, pero la quiero vivir, estoy absolutamente enamorada de este personaje, y es una obra también extraordinaria. Y en el caso del Lugar, que es la primera novela de corte autobiográfico que hizo, narra cómo el tránsito de su familia, de su padre y su madre, de origen campesino, que salen de la Francia profunda. El padre consigue después un trabajo como obrero, luego logran con un pequeño recurso hacerse de una pequeña tienda, en una tienda bar en un barrio popular de París. Y bueno, este tránsito como de tránsito social, del campesino al obrero, a un pequeño propietario, y ella como es cuando en ese momento ingresa a la universidad, y pues le toca ir por primera vez desde su familia a la universidad. Sus padres y sus tíos y pues no habían vivido esa experiencia que ella vive, y que después va a ser esta gloria de las letras francesas. La autora, para quienes recién nos estamos escuchando, ¿de quién estamos hablando, Rubén? Se llama Annie Ernaux, es Premio Nobel de Literatura 2022, y hay un reconocimiento mundial, pues yo digo que tardío, porque ahora que recibió el premio tiene 82 años, pero muchos años fue profesora universitaria, y recibió el 2002 el Premio Nobel de Literatura. Se lo recomiendo a todos muchísimos. Bien. Annie Ernaux, y sus novelas son novelas muy cortas, son textos de 100 páginas, donde todas son de corte autobiográfico, de corte testimonial, y es apasionante la lectura de esta extraordinaria novelista francesa. Pues así empieza Rubén Aguilar. No empieza el año hablando de política, sino hablando de novelas, y la columna completa en esta relación de libros que él está recomendando, ya nos decía, la podemos encontrar en El Imparcial, aquí la tenemos frente a nosotros justamente, y en las otras plataformas o páginas donde las publica Rubén. Así es. O la buscamos en sus redes sociales. Así es, y el miércoles, porque esto no se publica en El Imparcial,
Sí. Sí se publica otra vez el viernes. El miércoles hago una reseña de las mejores 10, 15 películas que vi en el segundo semestre, y el viernes hago una reseña de la ópera, la sinfónica y las obras de teatro que vi también en el segundo semestre del año. Y bueno, pues ahí ya podrán ver en el Imparcial el viernes. Sí. La del miércoles no está, pero está en otras plataformas, en particular en Animal Político. Bueno, como ya no quiso Rubén empezar con política este año, pero igual con temas muy interesantes, entonces no le vamos a preguntar nada de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a dejarlo descansar, Rubén, aunque nos den ganas de preguntarle. Pues si quieres preguntar, no hay ningún problema. ¿Sí? No, sin ningún problema, con mucho gusto. Yo solo quería comenzar como haciendo, como en un país como el nuestro, polarizado, donde todo nomás hablamos de política, hay que dar espacio a otros temas, hay que discutir de otros temas, hay que dar espacio a la cultura que nos hace seres mejores, y que pues nos demos del derecho al infinito placer de leer. Pues de acuerdo, en eso lo dejamos entonces, con ese comentario que nos dice que vamos a descansar un poquito y que Rubén nos pueda contar también de esas otras cosas que también sabe. Muchísimas gracias, Rubén Aguilar, asesor político y articulista. Que tenga usted buen día, un muy feliz año, y aquí seguimos pronto. Igual para ti y para todos los que nos escuchan. Buen día y un gran año. Gracias, igualmente. Reporte 100.